Paola Andrea Castaño Contreras, mi madre, para quien especialmente se grabó este capítulo. A ti, mi gran maestra, dedico este capítulo y agradezco porque en el inconmensurable dolor de tu partida es más grande la fortaleza y la sabiduría que has dejado en mi alma. A ti que desde tu vientre compartiste de tu vida para darme la mía, hoy escribo estas letras que son el resultado de la inspiración que desde tu paso por la tierra y la partida de ella causas dentro de mí. Mujer valiente, inteligente, creativa, amorosa, sonriente y espontánea, con la capacidad de encontrar la felicidad en la sencillez de las pequeñas cosas. Hoy te agradezco por darme el honor de llamarte madre, por darme hasta ahora las lecciones más grandes de mi vida. Gracias porque en los últimos meses de tu compañía pude regocijarme de tu esencia, comprender que de ella se desprende la mía. Me ayudaste a ver nuestro mundo diferente, desde la sensibilidad, el amor, la compasión y la empatía. Gracias por tu amor de madre, que jamás permitió un juicio hacia tu hija y a través de tu historia me sigues enseñando sobre cómo vivir la vida. Mamá, aunque en las noches mi más grande anhelo sean tus abrazos, entiendo que ese era tu camino, que aunque hablar de tu ausencia física aún produzca en mí cierta agonía y un profundo dolor, me niego a la posibilidad de no hablar sobre ti, de no recorrer los lugares que me llevan a los recuerdos que nos unen, los sentimientos que me invaden cuando te pienso, porque la única manera de honrarte y de que continúes con vida es no olvidarte, porque sé que entre nosotras existe una promesa. Aquí, allá, donde estés, me acompañas, te acompaño, porque el amor entre nosotras trasciende y no conoce de vida o de muerte. Bienvenidos a Llegó la hora de hablar, morir para seguir viviendo. Hola, hola a todos y todos, bienvenidos oficialmente al primer capítulo de Llegó la hora de hablar, un espacio donde vamos a aprender de muchos temas y nos vamos a encontrar con personas como la que me encuentro yo hoy aquí, que nos van a hablar de temas muy interesantes. Hoy hablaremos de un tema que normalmente en la sociedad no se habla mucho porque causa miedo, nos causa temores y porque, sí, porque es muy doloroso. Realmente hablaremos del duelo, pero es importante que se mencione. Quise hacerlo como primer capítulo en honor a mi mamá, que murió hace 6 meses y vengo pasando por este proceso. Quiero aprender de la persona que estoy aquí con la información que me va a brindar y quiero que aprendamos si alguien está pasando por una situación de estas, que se sienta acompañado, que tenga herramientas para saber del tema y saber cómo afrontarlo y que crezcamos juntos. Bueno, ahora sí me encuentro con Jaime Patiño, él es abogado penalista y hace aproximadamente 25 años, inició en el 2000, su acompañamiento a personas que están en etapa terminal y a las personas que están como familiares o que son un círculo cercano a las personas que están pasando por esa situación, y él se encarga de brindarles un acompañamiento espiritual y nos va a hablar sobre cómo han sido estas historias, cómo ha sido su trayectoria, quién es él y cómo hace para enfrentarse a este proceso tan humano y tan altruista. Bienvenido, Jaime. Muchas gracias, Jessica. No, primero que todo, un saludo muy especial para Jessica. Comprendo el proceso que está viviendo. La partida de un ser querido y mucho más de la madre es una pérdida bastante grande, y por eso justamente el instrumento que el universo nos da es el duelo, porque el duelo es el camino, es la propuesta, es el instrumento que nos permite sanar las heridas que todos tenemos en el corazón. Todos vivimos muchas experiencias. Lo primero es que la vida hay que celebrarla, hay que honrar la vida. Y cada persona tiene sus proyectos, tiene sus sueños. Y lo más lindo es poder realizar esos sueños. Pero también somos conscientes que somos transitorios en la tierra, que vivimos una experiencia y que en algún momento nos corresponde partir y trascender. Pero la partida tiene sus diferencias. No es lo mismo cuando un familiar, por ejemplo, está pasando por una enfermedad que los médicos llaman terminal, que está sufriendo demasiado, que el dolor es muy grande, que la persona le está pidiendo a Dios que se la lleve, pero además la familia está sufriendo y la familia le pide a Dios que tenga compasión de esta persona y que se la lleve. Y cuando la persona parte, cuando la persona trasciende, tanto ella como la familia sintieron como una tranquilidad con esa partida. Pero hay casos, por ejemplo, donde personas muy jóvenes, de 23, de 25 años, enamorados, deciden conformar una familia, están añorando un hijo o una hija, y el niño nace o la niña nace,
y están muy felices porque la niña está irradiando alegría, está irradiando amor, está irradiando paz, y a los 3 años se le manifiesta un cáncer o una leucemia, y ellos le piden a Dios que por favor no se la lleven, a los médicos que coloquen toda la ciencia al servicio del niño o la niña para recuperarla, pero finalmente la niña parte, la niña trasciende. Entonces los padres tienen un dolor contra Dios. Dios, no escuchaste nuestra plegaria. Tienen rabia con los médicos porque no colocaron toda la atención en el niño, porque consideran que hubo mucha negligencia, ¿sí? Entonces allí hay mucho dolor también en estos jóvenes padres. Pero también cuando un familiar está lleno de vida, de 30 años o de 40 años, que el día anterior, justamente en la fiesta de la madre, han hecho una gran celebración, y al día siguiente nos llaman para decirnos que el hermano, que el papá, que el primo ha tenido un accidente de tránsito y ha partido. Entonces, esa partida realmente es muy dolorosa. Entonces, cada partida es una partida, ¿sí? Total. Y hay unas partidas que generan más dolor que otras, por supuesto. Pero el instrumento es el duelo, porque el duelo es el camino, es la ruta que nos permite justamente trascender todo ese dolor que nosotros tenemos internamente. Entonces, como tú decías, yo fui abogado penalista y criminólogo, y como tal acompañé a muchas comunidades. Acompañé a comunidades indígenas, afrodescendientes, acompañé a mujeres en hechos de violencia, lo que hoy se llama feminicidio. Pero hace 25 años me enfoqué entonces a acompañar a personas en el proceso de partir, acompañar a niños, adolescentes, personas mayores, y también acompañar a familias y comunidades en el trabajo del duelo. En eso estamos, Jessica. Es mucho tiempo. Cuéntanos cómo fue ese clic o cómo fue ese momento de pasar a ser un abogado penalista, estar en ese contexto, a pasar a un acompañamiento a este tipo de comunidades. Y cómo es, hablas de diferentes tipos de sucesos para trascender después de la muerte. ¿Cómo es enfrentarse a ese contexto tan complicado como lo es la violencia y acompañar a esas personas que pierden a sus seres queridos por estos hechos? Cuéntanos cómo es vivir eso y cómo llegaste a eso. Es un tema bastante largo que daría para otros documentales, ¿no? Pero digamos, para decirlo brevemente, yo hacía un trabajo de servicio a muchas comunidades en los temas del derecho penal y la criminología. Okay. Pero hubo un momento donde tuve una revelación interna, y mi alma, el universo, las conciencias superiores, como cada quien lo entienda en su corazón, me revelaron que estaba muy bien el trabajo que había hecho, pero que el universo me estaba preparando para otros acompañamientos, y que me iría revelando esos acompañamientos. Y efectivamente, muy rápidamente, comenzaron a aparecer personas que estaban viviendo experiencias de dolor o enfermedades terminales como cáncer, atrofia muscular, leucemia, y allí me fui acercando para acompañarlas, como también acompañando comunidades que en el caso de Colombia han padecido el horror de la guerra, el horror de la violencia, por todos esos enfrentamientos entre fuerzas militares, guerrillas, paramilitares, grupos de narcotraficantes que tienen una disputa por el territorio, para los laboratorios y para sacar la droga a través del mar. Entonces eso genera unas guerras y unas muertes muy, muy fuertes, ¿no? Entonces, como yo hago un trabajo de servicio desde el amor y desde la luz, pues el universo me ha preparado adecuadamente para poder acompañar a las familias y acompañar las comunidades de la manera más armoniosa, para que ellos puedan entender la experiencia que están viviendo, pero fundamentalmente sanar. Por ejemplo, hubo un caso, Jessica, en Antioquia, donde una madre ve morir a sus 4 hijas, una de ellas embarazada, y a su propio esposo, porque por el conflicto un grupo de hombres armados entra a la casa y va matando a todas las personas que hay dentro de la casa.
Y ella entonces, Alma se llamaba, le tocó, como decía ella, cerrarle los ojos a todos los hijos, quedó con un hijo pequeño y los actores armados le dicen, no la matamos a usted porque quedó el niño tan pequeño, pero se tiene que ir inmediatamente de este lugar. Y a ella le toca salir de ese lugar para desplazarse hasta Medellín. Y en Medellín entonces pude acompañarla en el trabajo del duelo. Y con todo ese dolor que ella tenía por la muerte de sus seres queridos, y sin embargo en el duelo ella pudo sacar todo el dolor, todas las frustraciones, toda la rabia, todo el enojo, toda la impotencia que ella había vivido. Porque justamente el duelo es eso. Cuando los seres en el conflicto, cuando las personas han muerto, han visto partir a sus seres queridos y quedan con rabia, con impotencia, con desconsuelo, sin el sentido de la vida, sin ganas de seguir viviendo, el duelo permite justamente eso. Porque el duelo le permite a uno clarificar, en primer lugar, comprender los ciclos de la vida. En segundo lugar, poder liberar todas las emociones y todos los sentimientos de rabia, de enojo, de cólera, ¿sí? Todos los sentimientos encontrados que uno puede tener. Pero finalmente le ayuda a uno a comprender que sí, que la persona que ha partido le ha generado a uno mucho dolor esa partida, pero ya hay que acompañarla a ella en esa ruta y nos toca entonces levantarnos para seguir nuestro trayecto en la vida y nos toca reinventarnos justamente, ¿no? Nos toca mirar cuáles son nuestros sueños y nuestros proyectos para seguir viviendo. Bueno, Jaime, teóricamente están establecidas las 5 etapas del duelo. ¿Cómo crees tú o cómo nos podrías dar esa información que estas etapas nos ayuden a generar ese desapego con la persona que acaba de partir de la tierra? ¿Cómo nos puede ayudar? Y si es cierto que se deben cumplir al pie de la letra o son procesos diferentes. Rindámosle un homenaje a Elisabeth Kübler-Ross, que fue la médica psiquiatra suiza que diseñó a partir de sus experiencias acompañando a personas en el proceso de partir estas etapas. Entonces, ¿qué dijo ella? En mi experiencia, cuando estoy frente a los moribundos, me encuentro con que primero hay una negación. ¿A qué se refería ella? Se refería, por ejemplo, que una persona está bien en su trabajo, en la universidad, como artista, y de pronto siente un dolor en el hígado, en el corazón. Entonces va donde los médicos y los médicos le dicen después de los exámenes, usted tiene un cáncer en el hígado o en el páncreas. Entonces la persona niega eso. Dice, no puede ser posible que yo tenga eso. ¿Por qué Dios me va a castigar de esa manera? ¿Por qué si hay tanta gente tan mala en el mundo, por qué no les da a ellos el cáncer y por qué me tiene que dar a mí? Eso es que los exámenes están mal, eso fue que los cambiaron en el laboratorio. Necesito hacerme nuevos exámenes. Se hacen nuevos exámenes. Confirman que tiene el cáncer, pero él sigue negando. No. Eso no puede ser posible. Ese laboratorio está mal. Tengo que irme para Cali o para Bogotá a hacer los exámenes o me voy para Nueva York. Esa es la etapa de negación. Y luego viene una segunda etapa que decía Elisabeth Kübler-Ross, la rabia. ¿Sí? Pero ¿por qué si yo estoy estudiando en la universidad, si estoy terminando una casa, si estoy escribiendo un libro, por qué me voy a morir? Eso no puede ser posible. Entonces tengo una rabia contra Dios. Todos los días yendo a misa, comulgando, dirían los católicos. Ay, yo voy a mi iglesia para escuchar el pastor y todos los días oro y por qué Dios me castiga de esa manera. Tengo mucha rabia contra Dios. Pero también tengo rabia contra la sociedad y tengo una ira muy grande contra los médicos. ¿Por qué? Porque la ciencia no encuentra una medicina para sanar. ¿Sí? Y luego viene la etapa de la negociación. Bueno, está muy bien, sé que me voy a morir, pero yo le pido a Dios que me dé un tiempo, que me dé siquiera 5 años, que me dé 10 años, para ver crecer a mi hija, por lo menos celebrar los 15 años. O yo quiero terminar mi carrera, o quiero hacer una maestría en el exterior.
Entonces, bueno, está bien que me lleve Dios, pero vamos a negociar esto. Ujú. Y finalmente viene la aceptación. La aceptación es decir, sí, realmente, ¿qué puedo hacer? Tengo que aceptar esta condición. Tengo que aceptar que por mi enfermedad voy en un proceso de trascendencia. Esa es la aceptación. Pero como tú decías, no todas las personas viven esas mismas etapas. Ujú. Por ejemplo, en mi experiencia de acompañamientos, he tenido personas que hasta el último momento están negando. Hasta el último momento tienen mucha rabia, mucha ira, mucha cólera. En cambio hay personas, por ejemplo en el libro Sin Miedo a Morir, que tú has tenido la oportunidad de leerlo, ¿no? Sí, Y ahorita que lo- hablaremos y que de lo él, tenemos aquí precisamente, justamente, precisamente ¿no? hablaremos de él. Entonces allí hay un testimonio, por ejemplo, de una gran amiga que se llamó Alma, ingeniera Ujú. de 30 años, una gran matemática que trabajó en el túnel de la línea y que ella desde el primer momento aceptó su enfermedad y la aceptó de la manera más amorosa. Y en los 3 años que la estuve acompañando, nunca renegó, nunca tuvo ira, nunca tuvo rabia, aceptó claramente. Entonces, las etapas, Jessica, son importantes como para tener una idea. Cuando tú estás acompañando a un familiar, tú puedes decir, ah, está en la etapa de negación o en la etapa de rabia. Pero no significa que todas las personas tengan que vivir esas etapas, porque muchas de ellas, desde el primer momento, con la mayor naturalidad y con el mayor amor, aceptan el hecho. Y no solo lo aceptan, sino que se preparan adecuadamente para partir. Yo acompañé a una monja, Livia Vargas Bedoya, a la que yo le dedico un libro que se llama El vuelo del colibrí, morir con dignidad. Y ella fue una monja que trabajó con sectores muy desprotegidos socialmente, que estuvo en los lugares más apartados de Colombia, donde no habían servicios públicos ni agua potable, hasta se enfermó muchas veces, hizo un gran trabajo con la comunidad y con los niños. A ella se le manifiesta un cáncer de páncreas y lo aceptó con humildad y con reverencia. Y ella en su etapa final entonces hacíamos oraciones muy lindas porque ella oraba muy bien y yo le enseño a meditar y entonces meditábamos juntos también, ¿no? Y la meditación para ella fue muy importante porque la meditación permite unos procesos de interiorización muy grandes, de conectar con la dimensión interna, donde el dolor puede disminuir considerablemente. Entonces te puedo compartir de muchas experiencias que yo he vivido, donde las personas desde un primer momento han aceptado su condición y se han preparado con alegría para trascender, porque han comprendido que no hay muerte. Que cuando uno dice, mi mamá murió, mi hijo murió, realmente no murieron, sino que terminaron un ciclo en la tierra. Porque la vida es una y la vida se expresa en ciclos. Nosotros estamos en la etapa de la tierra, pero ya nuestros abuelos han partido, muchos amigos partieron en la pandemia, muchos seres queridos han partido también. Fueron de la tierra, pero ya no son de la tierra. El cuerpo regresó a la tierra, pero el alma pasa a otro plano, a otra dimensión. Comparando este tema, relacionándolo, mejor dicho, con mi experiencia personal, ayer justo tuvimos una conversación Jaime y yo le comentaba que desde muy pequeña para mí la muerte era un tema muy complejo y no me lo imaginaba con ninguno de mis seres queridos, y me enfrenté a ella hace 7 años, 6 años aproximadamente con mi primo, que era como mi hermano mayor, y ahí empecé a ver la muerte diferente. Y justo el año pasado, antes de que falleciera mi mamá, leí un libro que se llama Mujeres que corren con los lobos, y hablaba precisamente sobre eso, sobre cómo la vida también trae la muerte, van juntas, y que después de la muerte hay más vida, que es de otra manera. Yo en mi momento lo analizaba muy bonito, lo sentía muy bonito, pero obviamente cuando sucedió lo de mi madre fue muy impactante. Sin embargo, siento que yo he sido de las personas que, gracias a Dios, no ha tenido que pasar por las etapas de la negación y de la rabia. En mi momento sí he tenido la rabia, pero no ha sido algo que yo cuestione todos los días, sino que he tratado de hacerlo con darme el permiso de sentir y dándome la libertad de entender que son procesos y decirme todos los días de que ella realmente está muerta, y que sin embargo
siempre queda viva, yo lo veo de esa manera, en mí, o en que yo la recuerde, en que yo le haga honor a su historia, sin pensar en el dolor que estoy sintiendo. Entonces, creo que también hablar de la muerte nos ayuda no solo a entender del tema, sino como abrir un panorama, porque a todos nos puede pasar en algún momento de la vida. Cualquier familiar se puede ir o podemos estar en una situación compleja. Entonces siento que puede funcionar para fortalecernos un poco. Ahora hablamos del libro, de este libro que tenemos aquí, de Sin Miedo a Morir. Hay que mencionar que Jaime también es escritor, ha escrito 8 libros, hoy nos vamos a enfocar en este un poco. Me llamó mucho la atención porque dice duelo, perdón y reconciliación. Específicamente, ¿por qué mencionas esto? Del duelo, el perdón y la reconciliación, ¿de qué se trata? Claro, uno como individuo, cuando tiene una pérdida, tiene que hacer un trabajo de duelo. La pérdida no es únicamente la muerte de una persona, tenemos muchas pérdidas. Una ruptura afectiva, por ejemplo, es una pérdida. En Colombia, cuando tú tienes una finca, que vives feliz con la finca, que tu abuela sembró el árbol de guayaba, que tu abuela tiene las vacas, que tiene los cerdos, que tiene las gallinas, y de pronto llega un grupo de hombres armados y te desplaza, te quita la tierra, allá hay una pérdida muy grande. Total. Cuando una persona con mucho esfuerzo, con sus ahorros, ha comprado una casita en una ciudad y llega un movimiento natural, una avalancha, un terremoto, y le tumba la casita, allí hay una pérdida. Cuando en un accidente de tránsito uno pierde una mano, una pierna o un sentido, el olfato, por ejemplo, o la vista, allí hay una pérdida. Y siempre que hay una pérdida, hay que hacer un trabajo de duelo. Pero también muchas veces los seres humanos, como las comunidades, han vivido situaciones conflictivas. Por ejemplo, diferencias entre las parejas, diferencias entre padres e hijos. Muchas veces se han odiado padres e hijos. Las comunidades se enfrentan por tierra, por muchas situaciones. Entonces, cuando ha habido todos estos temas, el instrumento es el perdón, porque el perdón es el que nos ayuda mucho a sanar. Y por supuesto que la reconciliación es con uno mismo, con la familia y con las comunidades. En el caso de Colombia, porque como bien sabemos, hemos tenido un conflicto prolongado, imagínate, desde la llegada de los conquistadores en el siglo XV, ¿no? Ese enfrentamiento con los indígenas, luego las luchas de independencia, cuando Bolívar, Santander, la insurrección comunera antes, ¿no? Las guerras de los 1000 días, la violencia de mitad de siglo, la violencia que estamos viviendo hoy en nuestros campos y en las ciudades, pues plantea, por supuesto, todo un trabajo de reconciliación. Pero hay una primera reconciliación que es la reconciliación internamente, porque muchas veces los seres humanos venimos cargados de emociones, porque nos han abandonado, porque nos han maltratado, porque han abusado, porque ha habido violencia, porque mataron a un ser querido delante de nosotros. Yo he acompañado a niños de 5 años que le han matado a su padre delante de ellos, de una manera violenta, ¿sí? Entonces venimos con muchas cargas emocionales. Todo eso hay que sanarlo. Y los instrumentos que el universo nos ha dado es justamente duelo, perdón y reconciliación. Qué bonito. Bueno, yo tengo aquí unas preguntas puntuales. La primera es, ¿cuál es la diferencia entre cuidados paliativos y atención para pacientes terminales? Siento que es un tema que no es muy conocido, y a veces la diferencia se puede confundir. No, realmente se pueden entender como sinónimos, porque lo importante es que un paciente siempre debe ser acompañado en cualquier etapa, y mucho más cuando el paciente se encuentra en lo que los médicos llaman una fase terminal. Una fase terminal es que ya no hay posibilidades de curar la enfermedad. Por ejemplo, a una persona se le manifiesta un cáncer en el seno, en el ovario, o en la próstata, o en el sistema digestivo. Los médicos pueden hacer un diagnóstico y decir, no, hay posibilidades de hacer una intervención quirúrgica
y unas quimios y unas radios para intentar sanarlo, para intentar controlar la enfermedad. Pero hay unos casos donde los médicos dicen ya, por la evolución de la enfermedad no hay nada que hacer. Pero como se trata de una enfermedad que genera muchos dolores y además la calidad de vida se compromete, entonces se requiere de unos cuidados paliativos, que significa acompañar a la persona en esa etapa final para manejar el tema de los dolores, ¿no? Para manejar situaciones que se puedan presentar, pero fundamentalmente yo llamo un acompañamiento integral. ¿Qué es un acompañamiento integral? Por supuesto que la persona no tenga dolores, que si tiene dolores hay que controlárselo. Hay muchas formas de controlar el dolor, con acupuntura, con homeopatía, con digitopuntura, ¿no? Pero también con medicamentos, ¿no? Para cuando el dolor llega a ciertos niveles. Pero cuando una persona va en un proceso de partida, requiere el acompañamiento de la familia, que la familia comprenda el proceso que ella está viviendo, porque muchas veces la familia no sabe cómo intervenir, cómo acompañar. Hay que aprender a hacer ese acompañamiento. Lo más importante es el amor de la familia en ese momento. Y sobre todo que la persona en el momento final tiene muchas preguntas. La persona se pregunta, ¿cómo así? ¿Será que yo al morirme ahí termina todo? ¿O habrá vida después de la muerte? Y la persona necesita un acompañamiento espiritual para que la persona que haga el acompañamiento espiritual pueda orientarla en todas las preguntas que la persona tiene, ¿sí? Entonces los cuidados paliativos son los cuidados que se vienen planteando en los países y que en Colombia hay cuidados paliativos. Cuando un paciente está en su casa o en un hospital y los médicos dicen ya no hay nada más que hacer, no, pero aquí están los cuidados paliativos, lo que le están diciendo es, hay un médico paliativista que puede ayudarla a usted en el manejo del dolor y en los temas médicos que se puedan presentar, una infección urinaria o de cualquier otro tipo. Tú hablaste de que la familia es lo más importante en esos momentos. ¿Cómo es ese acompañamiento a la familia, no a la persona que está enferma, sino a ellos? ¿Cómo abordas esto desde tu labor y cómo los preparas o cómo los ayudas para que ellos ayuden al paciente y que se ayuden ellos mismos también a superar esta etapa? Claro. Yo hago un acompañamiento integral. Por ejemplo, en tu casa, en tu caso, si nos hubiéramos conocido hace un año o hace 10 meses y tú me dices, mi madre está viviendo este proceso, yo te digo a ti, tu madre necesita un acompañamiento integral, un acompañamiento médico, pero también un acompañamiento espiritual, porque tu madre tiene preguntas y tu madre hay que acompañarle en esas preguntas para tranquilizarla, para que se serene, para que comprenda los ciclos de la vida, para que entienda lo que ella está viviendo y hacia dónde se dirige. Pero también tú, la abuela, la familia, necesitan de un acompañamiento para que toda la familia entienda qué es lo que la madre está viviendo, cuál es el ciclo que ella está viviendo, hacia dónde se dirige y cómo acompañarla de la mejor manera. Porque muchas veces la familia no sabe qué hacer. ¿Le hablo? ¿No le hablo? ¿Me pongo a llorar? ¿Mejor yo me escondo? ¿Mejor yo no voy a saludarla? ¿Sí? Entonces uno acompaña a la familia para que la familia entienda cómo tiene que ser el acompañamiento al ser querido que está en ese proceso de partida. Tu madre trascendió a los 39 años. Sí. Y justamente mi madre trascendió a los 39 años. Mi madre fue una mujer deportista. Ella fue campeona de atletismo, de ciclismo, pero además escribía muy bien, pero además pintaba hermoso, montaba a caballo. Nunca la vi enferma. Y se le manifiesta un tumor en el cerebro. Y la intervienen quirúrgicamente y al cuarto día mi madre trasciende. Lo que yo te quiero compartir a ti es que yo nunca sentí que mi madre se murió. Yo entendí que había terminado un ciclo en la tierra y que en mi corazón siempre hay un espacio para ella. Mi madre siempre ha estado. Cuando tú leas otros libros míos, vas a encontrar un tema muy importante, que yo tuve un naufragio en el mar y el mar me llevaba mar adentro
Y cuando yo ya no podía más porque estaba cansado, porque estaba exhausto, ya no podía mover una mano del cansancio que tenía, y cuando hago un movimiento para dejarme ir, escucho la voz de mi madre que me dice, Jaime, usted puede. Y vuelve y me lo repite, Jaime, usted puede. Y allí se presentaron dos circunstancias maravillosas. La primera, que el mar estaba enfurecido y me llevaba mar adentro, y a partir de las palabras de mi madre el mar se aquieta y se convierte en una piscina. Y el segundo lugar, que yo estaba tan cansado y tan agotado, y de pronto entra en mí una energía inusitada que me permite llegar hasta una isla que yo tenía como punto de referencia. Entonces, cuando los seres trascienden, ellos trascienden. ¿Qué significa? Que no mueren, que están en otro plano y en otra dimensión. Entonces Dios, el universo, a través de mi madre me habló para decirme, todavía no es tu momento de partir. Vas a tener otra oportunidad, seguramente para esto que estoy haciendo ahora, para acompañar a las personas en su proceso de trascendencia. Tu madre trascendió, tu madre partió, ¿no? Pero en tu corazón siempre está ella. Y desde el lugar donde ella se encuentra, tu madre te sigue acompañando con la luz y con el amor. Total, así lo siento realmente. Jaime, amplíanos un poco sobre los ciclos de la vida. Claro, Jessica, es que el tema de los ciclos de la vida es un elemento muy importante dentro del duelo. Ya lo decíamos, cuando hay una pérdida por la partida de un ser querido, el trabajo del duelo es muy importante. Y uno de los elementos centrales es comprender los ciclos de la vida. Es entender que la vida es una y que la vida se expresa en ciclos. Entonces nosotros, antes de expresarnos en la tierra, antes de manifestarnos en la tierra, estuvimos en los mundos superiores o en el cielo, como almas, como seres de luz. Allá estábamos con nuestro grupo de almas, con los instructores, con los guías. Hay un momento donde el alma acuerda con el universo venir a la tierra. Y allí uno escoge los padres y el entorno donde van a ser. En el vientre de la madre se va formando nuestro cuerpo y el alma está iluminando todo ese proceso. Entonces el primer viaje es cuando el alma desciende para tomar el cuerpo que se ha formado en el vientre de la madre. El segundo viaje es el camino por la tierra. Es todas las experiencias de la tierra. Cuando uno nace, que es frágil, vulnerable, que tienen que alimentarlo, luego gateando, caminando. Todo ese proceso, ir a la escuela, al colegio, a la universidad, compartir con amigos, con amigas, tener sueños, tener proyectos. Pero así como hay un momento para nacer, también hay un momento para partir, hay un momento para trascender. Entonces cuando llega el momento de la partida, como en el caso de tu madre estaba allí, su cuerpo y su alma juntos. Hay un momento donde el alma se desplaza, el cuerpo regresa a la tierra, bien sea que lo enterremos o lo crememos, pero el alma continúa su viaje. Y dentro de los ciclos de la vida hay algo muy importante, y es que en la tierra los seres humanos hemos construido unas normas. ¿Cuáles normas? Constitución política, código penal, código laboral, en fin, las normas que construimos para la convivencia, las normas de tránsito. Pero en la tierra hay unas leyes superiores o cósmicas. La primera ley es la vida. Entonces, todos los seres vivos venimos a la tierra, ¿no? Así los animales, los vegetales y nosotros. La ley de la vida. La segunda ley es que en la dimensión de la tierra, todo ser vivo toma un cuerpo. Los árboles tienen un cuerpo, los animales un cuerpo, nosotros un cuerpo. Hay otras leyes, la ley de la armonía, del libre equilibrio. Pero hay una ley que es la ley de la trascendencia. En la tierra, todos los seres vivos trascendemos. El perrito parte porque lo coge un carro, porque le da una enfermedad o porque de viejito parte. Nosotros también y los árboles también. Entonces, si uno comprende los ciclos de la vida
que tenemos un momento para nacer y un momento para trascender, que todos vamos a trascender y que la partida es un acontecimiento natural, eso nos da mucha tranquilidad, esa comprensión de los ciclos de la vida. Ese es un elemento importante del duelo. El otro elemento importante del duelo es liberar las emociones, todos los sentimientos que uno tiene reprimidos. Por ejemplo, lo mencionábamos ahora, cuando unos padres jóvenes están felices con su hijo, que es la luz, que es el amor, que es la alegría, al niño le da una enfermedad y entonces los padres le piden a Dios que no se lo lleve, a los médicos que pongan todo su conocimiento y experiencia para salvar al niño, pero finalmente el niño muere. Entonces los padres tienen mucha rabia, tienen mucha ira, y esa ira está dentro de nosotros, y la ira es una energía que nos causa daño. Entonces tenemos que liberar todo ese dolor, tenemos que liberar todas esas emociones, tenemos que sacar todas esas emociones, ¿sí? Total. Tercero, comprender que la persona que partió, ese era su momento, pero no nuestro momento. Muchas veces cuando uno va a un entierro, por ejemplo, hay hijos que quieren lanzarse allá con el padre que ha partido. No, quien ha partido es el padre, el hijo todavía no. Y el otro elemento es que la persona partió, estamos acompañando esta ceremonia para que él pueda trascender tranquilo, pero los hijos todavía no han partido. Entonces tenemos que visualizar proyectos y sueños para seguir viviendo en la dimensión de la tierra, ¿no? Por ejemplo, en tu caso, a ti te dio muy duro la partida de tu madre, porque uno como hijo quiere que la madre siga viviendo, Total. uno quiere seguir compartiendo con ella, celebrarle el Día de la Madre, estar con ella en Navidad, celebrar el Año Nuevo, compartir un libro, compartir una película, compartir un viaje. Uno quiere físicamente seguir con los seres queridos, pero ya tu madre partió. ¿A ti qué te corresponde? Te corresponde evocarla con cariño, evocarla con amor, ¿no? Pero también entender que a ti te corresponde seguir viviendo. ¿Y la madre qué desea para ti? Que tú estés triste, que tú estés llorando, que canceles la universidad. No, la madre quiere que tú sigas adelante, que termines tu comunicación social, que seas una buena profesional, que en algún momento te encuentres con una persona, a lo mejor construyas una familia, ¿no? Entonces ella está feliz celebrando la vida tuya, como está feliz celebrando que estés rindiéndole este homenaje a ella. Total, me gusta mucho que menciones eso porque justo cuando ella falleció yo pensaba en eso, estoy muy joven, mi mamá y yo parecíamos hermanas, ella tenía apenas 39 años y éramos muy unidas, entonces yo decía, mi mamá no va a conocer sus nietos, no me va a ver graduar, entonces pensaba en todas las posibilidades de lo que no iba a ver. Sin embargo, conversar del tema con mis amigas, con mis personas cercanas y profundizarlo, me llevó a entender que realmente ella se convierte en una inspiración para mí y que sea donde ella esté, me va a acompañar y va a estar orgullosa. Es más, sé que está orgullosa de esto porque ella ha sido la inspiración para tomar esta decisión. Y curiosamente, la muerte de ella fue de gran aprendizaje para mí, de gran madurez para asumir cosas que yo venía proyectando hace mucho, pero no me había atrevido a hacerlo. Entonces, siento que desde mi proceso puedo hablar de que sí se puede continuar después de un duelo obviamente súper difícil, porque yo caí en un periodo de depresión muy fuerte y la extraño muchísimo y el desapego es lo más difícil, saber que ya no va a estar físicamente, pero cuando se hacen las cosas es con mayor conciencia, porque estoy en el momento presente, porque sé que en algún momento también puedo partir de aquí y pues ella, como decías tú, no quiere que yo esté triste, cuando ella me veía afligida no le gustaba, entonces yo pienso en eso, la mejor manera de seguir viviendo y de que ella siga viviendo, que yo soy una parte de ella, es que yo viva. Jaime, ¿cuáles serían tus recomendaciones o tu invitación para las personas, para que conozcan este tema y a dónde nos podemos dirigir cuando suceden ese tipo de situaciones? ¿Cuál es tu invitación a las personas que nos están oyendo? No, la invitación es a que estos temas son unos temas muy actuales.
La invitación es a celebrar la vida, porque los seres humanos, paradójicamente, le tenemos miedo a la vida y le tenemos miedo a la muerte. Cuando estamos con vida, le tenemos miedo a todo, a caernos de un caballo, a que nos atraquen, a que nos pase algo, vivimos con miedo. No, la vida hay que celebrarla. Y cuando sea el momento de partir, que podamos estar tranquilos, serenos, en armonía, conscientes, lúcidos, para dar ese paso. Antiguamente esos temas no se trataban. Cuando un niño preguntaba sobre el tema de la muerte, el padre decía, aquí no se habla de eso, y suspendía la discusión. En este momento no. En este momento yo estoy dictando talleres a familias donde no hay nadie enfermo, pero las familias quieren conocer sobre los ciclos de la vida, quieren comprender cómo es ese tránsito, quieren hablar del tema de la muerte. Y mucho más cuando dentro de una familia hay una persona que está enferma, o con cáncer, o con leucemia, o con alguna enfermedad. Estamos haciendo talleres donde están participando todos, los abuelos, los hijos, los nietos, los niños pequeños están participando de estos temas. Entonces el mensaje es a celebrar la vida y a entender que nuestro cuerpo en algún momento regresará a la tierra, pero nuestra alma seguirá su viaje a otros planos y a otras dimensiones. Seguimos viviendo en otros planos. Total, hay que vivir. Y sobre todo desde algo que me gustó muchísimo cuando leí el libro y leí sobre qué hacías, desde el amor y la compasión. Siento que es muy importante, y la compasión por nosotros mismos, porque si no está dentro, pues yo siento que no se puede brindar afuera, y el amor y la compasión por los demás. Siento que es muy bonito comprender la muerte desde este punto de vista, desde el amor, desde la compasión, desde la conciencia, para que no le tengamos tanto miedo como se nos ha inculcado a lo largo de la vida. Muchísimas gracias, Jaime. No sé si quieras compartirnos algo más. No, nuevamente volver al tema central, que lo que ocurre en la dimensión de la Tierra es natural. Okay. Así como el nacimiento es un acontecimiento natural, la partida o la trascendencia también es un acontecimiento natural. Entonces, culturalmente nosotros somos una cultura de la celebración. Siempre estamos celebrando más el nacimiento, el cumpleaños y demás, pero tenemos muchas dificultades para entender la partida y la trascendencia. Afortunadamente eso está cambiando, porque ya nos vamos acercando a la comprensión de los ciclos de la vida, de que se trata de algo natural por el que todos vamos a pasar, y que lo más importante es el momento presente, celebrar la vida, celebrar hoy. Está lloviendo, disfrutamos del agua porque el agua es muy importante para la vida, para que los embalses puedan recibir toda esa agua, para que no haya racionamiento. Está haciendo mucho sol, pues celebramos el sol porque el sol nos calienta, porque el sol permite la fotosíntesis en las plantas, ¿sí? Porque tenemos el encuentro hoy en la universidad para celebrar. Tenemos que celebrar completamente todo lo que nos gusta, el cine, el teatro, el deporte, la lectura, la escritura, pero también entendiendo que en algún momento nos va a corresponder partir, y que cuando nos llegue ese momento podemos hacerlo de la manera más tranquila, conscientes, lúcidos, abrazar ese momento, entender que hay mucha luz, porque es así. En el momento del nacimiento hay un portal de luz. Por ese portal desciende el alma para tomar el cuerpo. Y cuando una persona trasciende, ahí se instala un portal de luz. Y por ese portal de luz es que asciende el alma a pasar a otros planos y a otras dimensiones. Y no estamos solos porque hay conciencias que están acompañando toda esa ruta y todo ese camino. Así, Jessica, que lo importante es celebrar la vida. Comprendo lo que tú decías ahora, que en el momento de la trascendencia de tu madre tú entraste en una gran tristeza, claro. ¿Cómo no vas a entrar en tristeza si es tu ser querido? Pero en ese momento no estabas tan preparada como ahora, porque has podido leer, porque has podido comprender la experiencia de tu madre y porque ahora has comprendido mejor los ciclos de la vida. Y así entonces puedes acompañar de una mejor manera a personas
que pasen por la experiencia que ya tú pasaste. Total, yo agradezco mucho a Dios y a la vida, porque en el momento en que que ella falleció, yo recuerdo decirle a una amiga que yo no quería negarme a lo que estaba sucediendo, que yo iba a continuar con mi vida, sin embargo no iba a reprimir lo que estaba pasando, porque en mi familia ya había sucedido un caso y siento que negarse repercutió en muchas cosas, pues, entonces yo no quería pasar por lo mismo, en negarme, reprimirlo e ignorar el tema, porque quizás en unos años la depresión iba a ser peor, la ansiedad iba a ser peor. Entonces por eso mismo me he permitido vivirlo y afrontarlo, así sea doloroso, y recordarla todos los días, así sea doloroso, porque la extraño, pero recordarla siempre con mucho amor. Uh-huh. Y especialmente comentar que el acompañamiento espiritual es muy importante. Uh-huh. Cuando una persona va en un proceso de trascendencia, la persona requiere un acompañamiento integral. ¿Qué es un acompañamiento integral? Pues que esté el equipo de médicos acompañando para el manejo del dolor, para el diagnóstico de una enfermedad, para un tratamiento, en fin. Pero también que la familia esté participando de una manera creativa, acompañando con amor. Y que haya un acompañamiento espiritual para que la persona que esté partiendo pueda entonces, con ese acompañamiento, resolver los asuntos prácticos de la tierra. Si hay que firmar un documento, qué se va a hacer con los bienes, pero básicamente despedirse de los seres queridos. Si de pronto ha habido un problema en la familia, que se enojó con alguien por alguna circunstancia, hacer un trabajo de perdón y hacer un trabajo de reconciliación. Entonces la experiencia lo que nos va indicando es que las personas que no tienen un acompañamiento integral, un acompañamiento espiritual, pueden pasar por muchas etapas de dolor, de angustia, mucho miedo a partir. Y en otro sentido, las personas que han tenido un acompañamiento espiritual han partido de la manera más tranquila, más serena y más armoniosa. Ya que mencionas, acabo de caer en cuenta de algo que para mí es muy importante con respecto a este tema, y es el remordimiento. Siento que todas las personas después de la partida de un ser querido quedan con muchos remordimientos y siempre está el si hubiera hecho esto, si hubiera esto. ¿Cómo lo manejas tú desde tu acompañamiento con los seres queridos? Lo que tú te llamas remordimiento o un gran sentimiento de culpa. Uh-huh. Entonces las personas dicen, mi madre estaba en un proceso de trascendencia, pero resulta que yo estoy muy alejado de mi madre, uh-huh, o no llegué a tiempo, o si le hubiera llevado a Bogotá donde otro médico. Entonces hay mucho sentimiento de culpa, ¿no? Uh-huh. El sentimiento de culpa nos mata, porque nos genera un gran dolor y una gran tristeza. No, el sentimiento de culpa hay que trascenderlo, ¿no? Lo que hicimos era lo que humanamente podíamos hacer. Lo hicimos de la mejor manera. Lo hicimos con todo el amor, con toda la luz, con toda la entrega. Entonces no debe quedar en nosotros ningún sentimiento de culpa. Ahora, muchas veces entre el hijo y el padre o la madre ha habido diferencias y no han logrado resolver esas diferencias, ¿no? Allí está el instrumento del perdón, que es tan importante. Entonces uno abre el corazón para decirle a la madre o el padre, mira madre, si en algún momento con mis pensamientos, palabras y acciones, consciente o inconscientemente, te causé daño o dolor, te pido perdón de todo corazón. Me perdono a mí mismo para que no quede en mí ningún sentimiento de culpa. Y de todo corazón te perdono si en algún momento, consciente o inconscientemente, con tus pensamientos, palabras y acciones, me causaste a mí daño, dolor o incomodidad. Entonces estamos liberados de cargas emocionales, estamos sanados, tú puedes seguir tranquila tu camino y yo voy a seguir mi camino en la tierra, ¿no? Para seguir creando y para seguir creciendo y para seguir desarrollándome como ser. Qué lindo, Jaime, qué bonito este capítulo, es de mucho crecimiento, de mucho aprendizaje. Muchísimas gracias, de verdad, por estar aquí con nosotros. Muchas, muchas gracias. Con mucho cariño, Jessica. Y sobre todo, el trabajo te va a quedar muy bien, pero especialmente tu experiencia con tu madre, lo que tú viviste, te va a permitir un crecimiento interior muy grande para entender mejor los ciclos de la vida y para proyectarte mejor en lo que vas a hacer, en tus sueños y en tus realizaciones.
Amén, que así sea. Muchísimas gracias. A todos y todas los que nos escuchan, muchísimas gracias. Espero que esto les funcione de alguna manera y que se encuentren identificados o puedan compartirle a una persona que esté viviendo esta situación y nos sigan escuchando. Abrazos para todos. Chao, gracias.